entonces se escucha. Buenas noches, sí se lo escucha, doctor. Ok, gracias. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar a hablar con una serie de enfermedades que van a requerir esplenectomía como parte del tratamiento de un conjunto diferente. Y vamos a hablar y vamos a comenzar con las enfermedades, principalmente aquellas enfermedades hematológicas, y vamos a decir la esplenectomía para las enfermedades hematológicas. No quiero irrumpir en la hematología, porque estas son enfermedades realmente que las trata el hematólogo o el médico internista. Sin embargo, los cirujanos muchas veces participamos como parte del tratamiento o cuando hay un fracaso en el tratamiento médico. Vamos a iniciar hablando y recordando para qué sirve el vaso, ¿no? Sabemos que el vaso es un órgano linfoide que tiene doble función, hematopoyética, sobre todo durante el periodo intrauterino, y va a tener otra función que es inmunitaria. Las siguientes enfermedades que vamos a tratar, que son bastantes, y bastante pesado va a ser, y con nombres bastante raros, vamos a tener que tratar de entenderlas, voy a tratar de ser pausado. Entonces, si vamos a acabar la clase para enfermedades hematológicas, vamos a decir en qué momento se puede un paciente requerir una esplenectomía electiva. Generalmente, cuando hay hiperesplenismo. Y ahí se acabaría toda la clase. ¿Qué enfermedades hematológicas producen hiperesplenismo y que son refractarias o hay fracaso en el tratamiento médico? A estos pacientes se les va a indicar una esplenectomía, la cual no puede ser parcial, la cual va a ser total. Y si vamos a hablar de hiperesplenismo, vamos a definirlo como lo siguiente: aquellos síntomas relacionados con la esplenomegalia y disminución del recuento de las células sanguíneas. ¿Debido a qué? Debido al secuestro o el daño autoinmunitario. Entonces, el hiperesplenismo es una complicación frecuente y se define como esplenomegalia con citopenia. Entonces, todas las enfermedades hematológicas que van a producir hiperesplenismo podrían requerir o podrían ser candidatos de una esplenectomía. No todas, por supuesto, porque hay muchas, un gran número van a ser tratadas muy bien médicamente. Los síntomas que se asocian a esplenomegalia consisten principalmente en dolor abdominal, saciedad precoz, dolor abdominal por distensión de la cláusula, saciedad precoz, ¿por qué? Porque el vaso grande va a comprimir el estómago, pérdida de peso y distensión abdominal. ¿A qué otros pacientes podrían ser candidatos a una esplenectomía? Aquellos pacientes que van a presentar una esplenomegalia inexplicable, que son un pequeño grupo. Entonces, la esplenectomía por enfermedades hematológicas, rara, y esto quiero que lo graben, rara vez, lleva a una curación del trastorno hematológico. Pero como decía, se asocia favorablemente a la resolución de enfermedades hematológicas y mejora de los síntomas. O sea, traduciendo esto, va a ayudar a la mejoría del paciente aquellos donde el tratamiento médico no ha sido totalmente satisfactorio o ha tenido algún fracaso.
¿Y cómo vamos a clasificar las enfermedades hematológicas? Estas las vamos a hacer aquellas que van a enfermedades que afectan a los eritrocitos, a las plaquetas, aquellas linfoproliferativas y aquellas mieloproliferativas. Y aquí comenzamos con los nombres que hay que tratar de grabar. Entonces, las enfermedades, la membrana eritrocítica y enfermedades homolíticas. Entonces, aquellas que van a afectar la membrana del eritrocito y aquellas que son totalmente hemolíticas autoinmunitarias. Si tenemos enfermedades autoinmunitarias, aquí tenemos la anemia hemolítica autoinmune, en primer lugar. Las enfermedades estructurales, aquellas que afectan principalmente a la pared del eritrocito, por lo cual va a producir su destrucción a nivel del vaso, tenemos nombres, vamos a nombrarlas las siguientes: esferocitosis hereditaria, elictocitosis hereditaria, piropoiquilocitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria, serocitosis hereditaria. Nombres que a veces pueden sonar un poco difícil de entender, pero cada una de estas enfermedades van a tener cosas en común y cosas también propias. Pero encajémoslas como estos nombres, aquellas enfermedades estructurales donde va a haber cambio en la pared del eritrocito. Y vuelvo a repetir: esferocitosis hereditaria, elictocitosis hereditaria, piropoiquilocitosis hereditaria, estomatocitosis hereditaria y la serocitosis hereditaria. Aquellas que van a afectar la hemoglobina del eritrocito. Entonces, aquí vamos a hablar de hemoglobinopatías. ¿Y en cuáles tenemos? La talasemia y la anemia drepanocítica. Son dos. Aquellas que van a producir enzimopatías. Tenemos aquellas, la deficiencia de la piruvato quinasa y la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahí se acaban todas las que afectan el eritrocito. Pasemos a aquellas que afectan las plaquetas. Tenemos dos: la trombocitopenia inmunitaria y tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica. Aquellas enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas. Aquí vamos a tener el linfoma de Hodgkin, el linfoma no hodgkiniano, la tricoleucemia, la leucemia linfocítica crónica, la leucemia mielogénica crónica, la mielofibrosis primaria. Y tenemos una serie de enfermedades diversas que pueden requerir esplenectomía, como la enfermedad de Gaucher, la amiloidosis, la sarcoidosis y el síndrome de Fate. Entonces, un montón de nombres y vamos a tratar de desenredar, por así decirlo, uno por uno cada uno de ellos. Vamos a hablar primero sobre la anemia hemolítica. Vamos a ver. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmunitaria, principalmente secundaria a que anticuerpos dirigidos contra uno o varios componentes de la superficie del eritrocito. ¿En quiénes pacientes se debe sospechar esto? En aquellos pacientes que presentan anemia, aquellos pacientes que presentan reticulocitosis, aquellos pacientes que tienen lactato deshidrogenasa elevada, aquellos pacientes que tienen actoglobina baja
y hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, según las características que van a presentar, principalmente de tipo inmunoquímico, pueden clasificarse actualmente por aquellas que presentan anticuerpos calientes. Una forma de entender esto, van a presentar por las siguientes siglas AHAIC. O también aquellos que tienen anticuerpos fríos, el AHAIF. ¿Según qué? Según el resultado de la prueba de aglutinina directa. Correcto. Entonces, importante, este tipo de pacientes, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Quién lo va a tratar? ¿El cirujano? No. Lo va a tratar el hematólogo. Y generalmente el tratamiento inicial para esto, como todas las enfermedades hematológicas que vamos a tratar, ¿cuál es? Corticosteroides. Porque tampoco no hay mucha ciencia en la hematología. Entonces, tenemos el tratamiento inicial, es con terapia de corticosteroides, comenzamos con prednisona, 1 miligramo por kilo por día. Generalmente con este tipo de tratamiento mejora mucho las concentraciones de hemoglobina. Y el 80% de los pacientes van a remitir esta enfermedad. Los niños responden mucho mejor a este tipo de terapia que los adultos. La dosis de corticoides se va a ir reduciendo gradualmente según la tolerancia del paciente y según la hemólisis que tiene. ¿Qué apareció en aquellos pacientes que los corticosteroides no daban resultado? Hay un nuevo fármaco de nombre rituximab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno CD20 de la superficie de los linfocitos B maduros. Este tipo de fármacos ha reemplazado a los medicamentos que generalmente se daban para el tratamiento de esto. Habían un montón de medicamentos que eran de segunda línea y este fármaco ha venido a reemplazarlos a ellos. En conclusión, para nuestro tema quirúrgico, la esplenectomía. ¿En qué pacientes con anemia hemolítica debo indicarle una esplenectomía? ¿O el hematólogo me va a derivar el paciente? En aquellos pacientes que son resistentes a los corticosteroides. ¿Qué otro paciente? Aquellos pacientes que le tenemos que dar altas dosis de corticosteroides que no son compatibles para el soporte del paciente. Y aquellos pacientes que no logran la remisión por 3 semanas con tratamiento médico. Entonces, vuelvo a repetir, esplenectomía para quienes resistentes a corticosteroides, pacientes que requieren, o sea, tienen mejoría con los corticosteroides, pero necesitan dosis bastante altas, y para aquellos pacientes que a pesar de 3 semanas no han tenido el efecto adecuado para estos pacientes. Entonces, en estos pacientes podría indicarse la esplenectomía. ¿Qué pasa a un paciente o qué pasa estadísticamente a los pacientes que son indicados o que van a recibir una esplenectomía? Entonces, en el 60% de los pacientes van a tener una mejoría. Y la mejoría va a ser que van a presentar disminución del uso de corticoides. Eso es bastante bueno. O sea, ¿cómo mejora el paciente? Muy fácil, va a requerir menos dosis de corticoides, pero el paciente no va a dejar de colocarse corticoides. El paciente va a continuar con corticoides a pesar de la esplenectomía. Bueno, pasemos a la siguiente enfermedad. Aquellas enfermedades donde está afectada la membrana. Y aquí voy a nombrar una. Vamos a comenzar con la esferocitosis hereditaria. Entonces,
Una esferocitosis hereditaria, ¿por qué se va a caracterizar? Principalmente por presentar esferocitos en el frotis de sangre periférica. El paciente va a tener anemia hemolítica y va a haber un aumento del aclaramiento de los eritrocitos por el vaso. La esferocitosis hereditaria es una anemia de tipo congénito y es la anemia congénita más frecuente que se presenta. Y es la enfermedad que desencadena la esplenectomía. Generalmente, muchos de estos pacientes van a requerir de una esplenectomía. Entonces, la esferocitosis hereditaria, también, ¿cómo la conocen? Como la enfermedad de Minkowski-Schauffele. Y se ha encontrado, claro, esta es una enfermedad hereditaria que resulta de ¿qué? De una mutación genética que codifica los componentes de membrana de los eritrocitos. ¿Cuáles son las proteínas que se van a encontrar en la membrana de los eritrocitos? Antes teníamos solamente una, ahora hay varias. Vamos a hablar de la alfa-1 espectrina, de la beta-espectrina y la anquirina. Y una más, una proteína de transporte de la banda 3 anión. Son cuatro componentes donde se producen mutaciones y hacen que esa forma normal del eritrocito que tenemos el ictoide va a adoptar una forma de esferocito y va a ser detectado por el vaso para ser destruido. Entonces, ¿mutaciones en cuáles? Alfa-1 espectrina, beta espectrina, anquirina y la proteína de transporte de la banda 3 anión. Nombres modernos, bibliografía reciente. Entonces, tenemos que hablar que las mutaciones de estas proteínas de membrana, ¿qué van a hacer? Van a desestabilizar la capa lipídica, o sea, la bicapa lipídica, y va a haber una liberación de lípidos de la superficie de membrana y que al final va a resultar la formación esférica de los eritrocitos. Entonces, un esferococito que va a tener una baja deformabilidad. Y al tener esta característica, esta baja deformabilidad va a dificultar el paso por la pulpa esplénica y va a aumentar la fragilidad osmótica, por lo tanto el esferococito se destruye de manera prematura en el vaso. ¿Correcto? Esta enfermedad puede manifestarse de varias formas. Puede ser leve o puede ser grave. Los casos leves, principalmente pacientes asintomáticos y de vez en cuando pueden estar ictéricos. Los pacientes de formas graves pueden tener una anemia, ictericia, esplenomegalia y colelitiasis. Generalmente los cálculos de este tipo son cálculos negruzcos y son pacientes que muchas veces son sometidos a esplenectomías, a colecistectomías de paso. El frotis de sangre periférica que va a mostrar esferococitos y reticulocitos. Aquí la esplenectomía es curativa en la mayoría de los pacientes con formas graves. En esta enfermedad, la esplenectomía tiene muy buenos resultados. Llega a curar a las formas graves y puede traer la mejoría de los pacientes. Ojo, una esplenectomía, cuando sometemos a un paciente a una esplenectomía de tipo que tenga una enfermedad hematológica, también lo estamos condenando al paciente y lo estamos volviendo vulnerable, debido a que el vaso tiene una gran función linfoide. Entonces, a estos pacientes, realmente lo que tratamos de hacer es retrasar lo más probable, porque una esplenectomía puede causar una septicemia fulminante post-esplenectomía. Lo volvemos vulnerable y hay gérmenes que pueden atacar a este paciente. Muchos de estos pacientes requieren, antes de la esplenectomía, vacunarse.
como vamos a ver más adelante. Otra enfermedad que vamos a hablar es la llamada elictocitosis hereditaria. Esta no es una clase de hematología, pero de todas maneras los tenemos que mencionar porque muchas de las preguntas pueden venir de acá. La elictocitosis hereditaria es una enfermedad bastante poco frecuente. Y como enfermedad es una consecuencia de mutación también de proteínas del esqueleto de la membrana eritrocítica. También la espectrina, la proteína 4.1R y la glucoforina C. Entonces, hay en la membrana del eritrocito este tipo de componentes y se pueden producir mutaciones en la espectrina, la proteína 4.R y la glucoforina C. Enfermedad muy rara. Generalmente sigue un patrón de qué tipo, autosómico dominante. Y la enfermedad es más frecuente en pacientes de ascendencia africana y mediterránea. La verdadera incidencia, por ser tan rara, es desconocida y hay una variedad de presentaciones clínicas. La mayoría de pacientes asintomáticos y algunos con una anemia o sin anemia. ¿Qué va a pasar con las células afectadas? Se caracteriza morfológicamente, ¿por qué? Se van a presentar elictocitos, así se llama, elictocitos bicóncavos o células en forma de bastón. Entonces, estas células son mucho más deformables que los eferocitistos y los pacientes tienen un curso clínico menos grave. Estos pacientes generalmente cuando tienen hemólisis pueden requerir muchas transfusiones de sangre, ácido fólico a diario. La esplenectomía puede ser curativa y está indicada a aquellos pacientes que tienen una anemia muy sintomática. A pesar de las transfusiones y todo, la anemia es bastante considerable. Otra enfermedad, tenemos la piropoiquilocitosis hereditaria. ¿Qué tal el nombre? Piropoiquilocitosis hereditaria. ¿De qué se trata esta enfermedad? Es una enfermedad que va a producir como todas las demás anemias y generalmente es autosómica recesiva con la formación de este tipo de estructuras que son las micropoiquilocitosis. La esplenectomía en este tipo de enfermedades también es curativa y está indicada generalmente como las demás en aquellos pacientes que tienen anemia grave. Y acá hay dos enfermedades más que vamos a tocar, que también son bastante raras y con nombres bastante raros, que es la estomatocitosis o también conocida como hidrocitosis y la ceroxitosis o también conocida como la deshizotosis hereditaria. La estomatocitosis y la serocitosis hereditaria son anemias hemolíticas de qué tipo, autosómicas dominantes. Son bastante raras. Y el cuadro clínico, como las demás, son bastante variables. En la estomatocitosis, el defecto, ¿qué va a llevar? Va a llevar que haya un aumento en la permeabilidad y el volumen de los eritrocitos. Los estomatocitos tienen un área de forma de boca con palidez central. En cambio, en la otra, en la serocitosis, ¿qué va a pasar? Hay una disminución en el contenido de cationes intracelulares y el volumen celular. Y los pacientes van a presentar ¿qué tipo de células? Unas células conocidas con características llamadas células diana. Y además unas células espiculadas, como si tuvieran espinas en el frotis de sangre periférico. Entonces, en aquellos pacientes que tienen hemólisis grave, la esplenectomía puede mejorar bastante los síntomas, pero no corrige totalmente la hemólisis.
Ahora pasemos a aquellas enfermedades donde está afectado también de los eritrocitos, pero están más afectados las hemoglobinopatías. Y aquí, en primer lugar, tenemos las talasemias. A eso sí vamos a recorrer las talasemias y nos recordamos algo. Las talasemias, principalmente, ¿qué tipo de enfermedades? Las talasemias es una enfermedad genética autosómica recesiva que se caracteriza por la producción insuficiente de una proteína, y esto es la alfa-globina. En la alfa-talasemia y la proteína beta-globina en la beta-talasemia. Entonces, los síntomas clínicos están asociados a la talasemia, surgen por una acumulación desequilibrada de forma cuantitativa de las unidades de globina y la producción insuficiente de hemoglobina. En el caso del subtipo beta, es la forma más frecuente de talasemia en el mundo. Y se produce principalmente en paciente que viene de las zonas mediterráneas, aquellos italianos, los griegos, ¿no? En cambio, los pacientes que tienen la forma heterocigótica, la beta-talasemia o talasemia menor, generalmente son de tipo asintomático y van a presentar microcitosis y anemia leve. Bueno, los pacientes en general en las talasemias son asintomáticos, principalmente en la etapa fetal y cuando tienen generalmente hasta los 6 meses. Luego van a desarrollar, ¿qué cosa? Una anemia hemolítica bastante grave, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, irritabilidad, ictericia, palidez, esplenomegalia, cálculos biliares pigmentados y anomalías esqueléticas. Entonces, los valores de laboratorio que van a mostrar en este tipo de pacientes, una anemia microcítica grave con eritrocitos nucleados, anisocitosis y poiquilocitosis. Algunos pacientes pueden tener una neutropenia leve y una trombocitopenia. El tratamiento en estos casos, al inicio médico, ¿qué va a hacer? Va a obligar a los médicos a darle transfusiones mensuales de eritrocitos durante toda la vida. ¿En asociado con quién? Con quelantes de hierro. ¿A quiénes vamos a operar? ¿A qué pacientes con talasemia vamos a operar? Generalmente aquellos pacientes que van a tener un aumento bastante bárbaro en las transfusiones. Son pacientes que van a necesitar entre 180 a 200 mililitros por kilo por año de eritrocito. Son posibles, estos pacientes que tienen esta característica ya que necesitan demasiadas transfusiones, son posibles candidatos de la esplenectomía. ¿Va a curarle la esplenectomía? No, pero va a reducir la transfusión de sangre en 25 a 60% de los pacientes que son tratados con esto. Nuevo. La anemia falciforme. ¿Una más? Sí. La anemia falciforme tiene características porque son células falciformes, también conocidas como drepanocitos. ¿Qué tipo de enfermedad es? Genética. ¿De qué tipo? Autosómica recesiva. ¿Derivada de qué? De la anomalía de la cadena beta de la hemoglobina, que lleva a la formación de una hemoglobina S. Esto es importante que lo sepan. Entonces, hay un problema genético, la cadena beta de hemoglobina lleva a formación de otra hemoglobina S, y esto va a traer la formación de células falciformes. ¿Qué hacen? ¿Qué causan estas células? Causan éstasis. ¿Y qué van a hacer las éstasis? Van a producir oclusión vascular, que va a provocar isquemia, dolor, lesiones graves en el tejido orgánico. Entonces, las exacerbaciones de los síntomas se denominan como crisis de células falciformes. El tratamiento de esta enfermedad inicia con hidratación y transfusiones del paciente. Este tipo de pacientes, aquellos que van a presentar secuestro esplénico,
van a presentar una alta mortalidad, hasta el 15%. Entonces, en estos pacientes pueden producir una esplenomegalia bastante voluminosa y al presentar esto, la exacerbación aguda de la anemia es bastante importante y se puede producir inclusive hasta hipovolemia. La esplenectomía son para este tipo de pacientes. Y vamos a pasar a aquellas deficiencias, aquellos que presentan deficiencia de la piruvato quinasa y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, aquellas llamadas enzimopatías. Y aquí, comencemos con la deficiencia de la piruvato quinasa. La deficiencia de la piruvato quinasa es el defecto genético más frecuente que va a provocar, ¿qué cosa? Anemia hemolítica no eferizotícica congénita. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad es esta? Es una enfermedad autosómica recesiva. Y aquí va a haber un defecto en la vía glucolítica que produce deficiencia de trifosfato de adenosina. Entonces, los eritrocitos son menos deformables y con frecuencia se destruyen en el vaso. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar esplenomegalia. Aquí hay una característica que muchas veces la hemólisis puede ser exacerbada por infecciones o por el embarazo. Los pacientes con este tipo de problemas van a tener anemia y esplenomegalia leve, la mayoría, algunos graves. Entonces, el tratamiento de estos pacientes principalmente es sintomático y generalmente la esplenectomía muy poco está indicada en estos pacientes. Tendría que haber una variante hemolítica muy grave de la deficiencia de piruvato quinasa. Es bastante raro que este tipo de deficiencia provoque una esplenectomía. Y vamos a hablar sobre la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí, esta es una enfermedad de tipo genética extendida. Está ligada al cromosoma X de la vía del glutatión que produce daño en los eritrocitos por productos tóxicos de oxígeno. Entonces, estos pacientes van a presentar anemia, hemólisis agudas. Muchos de estos pacientes necesitan transfusiones, excepto... Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes? Evitar alimentos y medicamentos que desencadenan este tipo de problemas. Si yo digo la esplenectomía no está indicada en estos pacientes, pero en caso de que pacientes presenten hiperesplenismo grave, que le obliga a depender de muchas transfusiones, podría ayudar una esplenectomía. Y nos vamos a las enfermedades de las plaquetas. Entonces, hemos terminado con la primera, un montón de nombres. Hemos hablado de todos los problemas que pueden presentar una posible esplenectomía en pacientes que tienen patologías relacionadas al eritrocito. Y aquí nos vamos a las enfermedades de las plaquetas y hablamos de la trombocitopenia inmunitaria. Y hablo de la trombocitopenia inmunitaria porque a esta enfermedad le paran cambiando de nombre a cada rato. Cada nuevo artículo y cada libro que sale le cambian el nombre a la conocida como anteriormente como la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Entonces, se llamaba púrpura trombocitopénica idiopática y después le cambiaron el nombre a púrpura trombocitopénica inmunitaria y ahora ha quedado como trombocitopenia inmunitaria. Y bueno, y eso es de 2020. Entonces, los nombres de esta enfermedad paran variando. ¿Y por qué? Porque al final era una enfermedad que no tenía causa y ahora aparentemente ya tenía una.
una causa que es bastante difícil de explicar. Entonces, hablemos de esto. Es una enfermedad autoinmunitaria causada por uno o varios anticuerpos antiplaquetarios dirigidos contra ¿qué? Contra complejos de glucoproteínas plaquetarias. ¿Y qué complejos? Sí, y los voy a nombrar, aunque no es el tema de cirugía, pero los complejos son GP, IIB, el IIA, el GPIB y el complejo IX. Entonces, todo esto, este tipo de problemas, se van a producir anticuerpos contra este tipo de complejos de glucoproteínas plaquetarias. Entonces, la trombocitopenia inmunitaria va a llevar a la destrucción de las plaquetas del sistema retículo endotelial en el vaso. Se va a ver afectada la inmunidad humoral, por supuesto, contra esto. Y aquí va a haber una baja de plaquetas y nosotros tenemos que ver en qué grado va a afectar esto para saber en qué pacientes vamos a indicar una posible esplenectomía. Entonces, generalmente esta infección se caracteriza por una trombocitopenia de tipo aislado, con un recuento de plaquetas que cae por debajo de los 100.000 por milímetro cúbico. Entonces, una terapia específica indicada para este tipo de pacientes generalmente se le indica a aquellos que van a tener menos de 30.000 por milímetro cúbico. ¿Por qué? Porque ya está relacionada con qué, con sangrado, la presencia de enfermedades concomitantes y el riesgo de qué, de trauma. Entonces, la trombocitopenia inmunitaria es una enfermedad con un diagnóstico bastante difícil de hacer y al decirlo esto, estamos hablando de un diagnóstico de exclusión, ya que hay otras enfermedades que las voy a nombrar que pueden producir esto mismo, como cuáles, como el virus de inmunodeficiencia humana, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el virus de la hepatitis C y las alteraciones linfoproliferativas. Todas estas enfermedades pueden producir lo mismo. Y cuando yo descarto la mayoría de estas, entonces lo único que me queda es decirle al paciente que tienes una trombocitopenia inmunitaria. Hay medicamentos y drogas que pueden producir y dar sintomatología como una trombocitopenia inmunitaria, sí, y vale la pena nombrarlos. Entonces, drogas como la cocaína, antibióticos, antihipertensivos, antiinflamatorios, heparina, quinidina y el ABCMAC también pueden producir una baja de plaquetas y pueden producir un trastorno muy parecido a la trombocitopenia inmunitaria. Entonces, ¿cuál es la sintomatología que van a presentar estos pacientes? Muchos hematomas, púrpuras, petequias, algunos hacen sangrado de la mucosa oral, epístasis, menorragia y sangrado gastrointestinal. Gracias a Dios, menos del 1% van a experimentar hemorragia intracerebral, que es una complicación bastante grave. El tratamiento de elección de esta patología, corticoides. ¿Cuál? Prednisolona. ¿Y cuál es el porcentaje estadístico que va a mejorar con corticoides? Del 10 al 30%. Si esto no mejora, comenzamos con dosis altas de ¿qué? Dexametasona. Con dexametasona, ¿qué podremos obtener? De 60 al 80% de los pacientes mejoran. La dosis inicial estándar que uno comienza a darle a estos pacientes generalmente es de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Y generalmente, según se vaya mejorando el paciente, vamos disminuyendo en aquellos pacientes que aceptan el tratamiento y presentan mejora con este tipo de tratamiento. Hay opciones a los que no mejoran con prednisona y dexametasona, sí, hay una terapia de segunda línea con medicamentos que comprenden los siguientes nombres: la azathioprina, la ciclosporina, la ciclofosfamida, el danazol, también conocido como Daxona, pero ninguna de estas ha demostrado ser superior a las otras terapias de corticoides, ¿no?
pero se le coloca como tratamiento de segunda línea. Y tenemos un nuevo fármaco, como el llamado el rituximab. Es un fármaco que produce un efecto inmunodepresor y va a disminuir la producción de anticuerpos antiplaquetarios. Entonces, este fármaco parece que tiene una respuesta del 60% de los pacientes y una remisión completa en 40% de los pacientes que no han mejorado con los primera y segunda línea que les nombré. ¿Qué se ha desarrollado actualmente? ¿Y en qué vamos? ¿En qué van los hematólogos? Recientemente se han desarrollado agonistas sintéticos del receptor de trombopoyetina. Entonces, estos medicamentos de nombres Romiplastin y el Trombopac, así es el nombre, el Trombopac, este tipo de medicamentos recién han mejorado mejor respuesta completa y produce bastante mejoría en los pacientes. Otro tipo de tratamiento médico que usan los hematólogos es la inmunoglobulina intravenosa. Generalmente lo dan entre 1 miligramo por kilo por día de 1 a 2 días. Pero al final de todos estos medicamentos, el cirujano es llamado para una esplenectomía en aquellos pacientes que hay ineficacia con los corticoides, en aquellos pacientes que el tratamiento complementario no ha mejorado. Entonces, una trombocitopenia refractaria les pide a los clínicos llamar al cirujano para realizar una esplenectomía. Pero, siempre hay un pero. Una buena cantidad de pacientes, aproximadamente el 30-40%, no remite absolutamente nada con una esplenectomía. Entonces, le sacamos de cada 10 pacientes, 4 pacientes que van a ser esplenectomizados no van a tener ninguna mejoría. Otra enfermedad, la púrpura trombocitopénica trombótica. Cuando hablamos, estamos hablando de la forma grave, aquella que produce microangiopatía trombótica caracterizada por ¿qué? Por la asociación de anemia hemolítica mecánica, consumo de plaquetas periféricas y microtrombosis que afecta a los diferentes órganos. Entonces, esta enfermedad ya los hematólogos han encontrado más o menos dónde está el problema, es en la deficiencia de una proteína, la ADAMTS13. ¿Qué va a pasar con esta deficiencia? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a producir? Va a producir un aumento de la agregación plaquetaria. ¿Y esto qué va a producir? Trombosis microvascular. Entonces, la interacción entre el factor de von Willebrand y las plaquetas generalmente está controlada por esta proteína, la ADAMTS13, y que cinde el factor de von Willebrand y evita la agregación plaquetaria. Entonces, este tipo de enfermedad se puede producir muchas veces de forma espontánea y se puede precipitar con el uso de quimioterapias como la gemcitabina, la mitomicina C o inhibidores de la calcineurina, la quinina, la ciclosporina, el clopidogrel, la ticlopidina, el trasplante de células madre hematopoyéticas en el embarazo. Entonces, esto también es una enfermedad bastante rara y vámonos a la esplenectomía. ¿Para quién reservamos a aquellos pacientes? Aquellos pacientes que son refractarios o tienen una trombocitopenia refractaria o recaídas. Generalmente, como dije, ¿cuál es el tratamiento? Corticosteroides, en dosis bastante alta. Aquellos que no mejoran con corticoides o necesitan demasiados corticoides son candidatos para la esplenectomía. Aquí también hay un buen porcentaje que después de la esplenectomía el paciente continúa igual.
Y terminamos las plaquetas y nos vamos a los glóbulos blancos. Y en glóbulos blancos vamos a hablar principalmente de dos entidades, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no hodgkiniano. El primero, linfoma de Hodgkin. Esto es una neoplasia maligna originada en las células linforreticulares que en general afecta generalmente más en jóvenes entre los 20 y 30 años. El tratamiento de un linfoma de Hodgkin es quimioterapia y radiación. Entonces, ¿por qué nombramos esta enfermedad? Porque antiguamente, históricamente, hace muchos años, 30, 40 años, parte del estadiaje para saber de esta enfermedad era realizar una esplenectomía, que incluía ¿qué cosa? Los ganglios linfáticos y biopsia hepática. Vuelvo a repetir, sacar el vaso, ganglios y tomar biopsias hepáticas eran realizados hace varias décadas como parte del estadiaje de esta enfermedad, de este linfoma de Hodgkin. Ahora ya no. Entonces, la laparotomía ha sido reemplazada ¿por quién? Por la tomografía computarizada. ¿En qué pacientes se debe realizar una esplenectomía? En aquellos pacientes que van a presentar esplenomegalia y trombocitopenia relacionada a esa esplenomegalia. Continuamos, el linfoma no hodgkiniano. Sabemos que el linfoma no Hodgkin es la neoplasia primaria más frecuente con afectación esplénica. Generalmente el 65 al 80% de los casos va a presentar afectación esplénica. La esplenectomía está indicada en aquellos pacientes que hacen vaso grande, o sea, esplenomegalia muy voluminosa y citopenia. Qué importante saber que hasta ahora que hemos hablado de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, la mayoría termina en hiperesplenismo, esplenomegalia y citopenia. Continuemos con algunas enfermedades más hematológicas que van a requerir esto. Un momentito que tengo el cargador del celular que me indica batería baja. Listo. Algunas enfermedades neoplásicas también tenemos que nombrar la tricoleucemia. Enfermedad rara. Paciente, fatiga, dolor abdominal, principalmente a nivel del cuadrante superior izquierdo. Puede tener fiebre, infección y coagulopatía. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Por linfocitos B que poseen proyecciones citoplasmáticas de la membrana celular. Entonces a esto le llaman como tricoleucocito. Entonces, esta es una enfermedad que produce generalmente en personas de a partir de los 50 años. Este tipo de enfermedad se va a venir acompañada con esplenomegalia en 80-90% de los pacientes. Van a tener pancitopenia, células monoclonales periféricas neoplásicas e infiltración de la médula ósea. La pancitopenia está originada por el esplenismo y el reemplazo de la médula ósea por células leucémicas.
Entonces, antiguamente la esplenectomía se consideraba el tratamiento habitual para esta enfermedad. Gracias a un tratamiento médico, ya la esplenectomía no se utiliza para este tipo de tratamiento. Entonces, aparecieron los análogos de purina como la pentostatina y la cladribina, que estos pacientes han mejorado, que los pacientes mejoran enormemente con una tasa de satisfactoria de mejoría hasta el 92% de los casos. Entonces, antes la esplenectomía era el tratamiento ideal. Ahora, con los análogos de purina, ha pasado a ser secundario. ¿Para quién? ¿Secundarios para quiénes? Para aquellos pocos pacientes que van a tener una respuesta incompleta de la terapia de elección o aquellos que van a presentar esplenomegalia con afección, ¿no? una esplenomegalia persistente. ¿Y por qué? Porque esta esplenomegalia persistente puede terminar en una rotura y una hemorragia grave. Otra leucemia, la leucemia linfocítica crónica. Esta constituye una leucemia de células ¿de qué tipo? De tipo B. Acumulación progresiva de linfocitos funcionalmente deteriorados. La leucemia linfocítica crónica surge, igual que la anterior, a partir de personas que tienen más de 50 años y es más frecuente en hombres que mujeres. ¿Hay infiltración esplénica? ¿Es frecuente? Sí. Puede provocar esplenomegalia grave también y citopenias por hiperesplenismo. Entonces, ¿en qué paciente se le indica la esplenectomía? Para evitar síntomas asociados como la esplenomegalia voluminosa, con dolor abdominal, distensión y saciedad precoz. Vaso grande, comprime el estómago, no comes, tienes dolor abdominal. La esplenectomía también puede ser indicada a aquellos pacientes que tienen una trombocitopenia grave y la anemia, por supuesto. Otra enfermedad, tenemos la leucemia mielogénica crónica. Aquí, proliferación anormal de los granulocitos. Vamos. Entonces, leucemia mielogénica crónica, proliferación anormal de los granulocitos. Información nueva. El 95% de los pacientes con leucemia mielogénica crónica tienen translocación cromosómica entre el cromosoma 9 y 22. ¿Qué lleva a esto? Fusión de la región del grupo de los puntos de rotura y el gen del virus de leucemia de Abelson. La terapia actual de esta enfermedad es con un fármaco llamado imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa. Otro tipo de tratamiento, el trasplante de médula o interferón alfa. La esplenectomía, como tratamiento, no ha demostrado ningún beneficio de supervivencia de estos pacientes. Entonces, lo dejamos solamente como todo para aquellos pacientes que tienen esplenomegalia y hiperesplenismo. Ya. Otra enfermedad, la mielofibrosis primaria. ¿Qué es la mielofibrosis primaria? Es un trastorno maligno, crónico, que va a producir hiperplasia de las células precursoras mieloides anormales. ¿Esto qué va a producir? Fibrosis medular y hematopoiesis extramedular en el hígado y en el vaso. ¿Qué puede llevar a esto? Que crezca el vaso, esplenomegalia, citopenia, hipertensión portal, secundaria trombosis venosa. Entonces, en estos pacientes, generalmente la esplenectomía es aquellos pacientes, como dije, aquellos pacientes presentan un vaso
muy grande o que sea bastante proclive al trauma y al sangrado. Enfermedades diversas, datos nuevos, enfermedades diversas que podrían requerir rara vez una esplenectomía. Tenemos la amiloidosis. Entonces, la amiloidosis es una enfermedad frecuente que, como todos conocemos, produce depósitos extracelulares de proteínas fibrilares insolubles en tejidos y órganos. Entonces, el 25% de estos pacientes van a presentar hígado y vaso grande. ¿Cuándo está indicada la esplenectomía? Aquellos pacientes que van a tener una esplenomegalia sintomática. Otra enfermedad, la enfermedad de Gaucher. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Recordemos, almacenamiento de glucolípidos que resulta de la deficiencia de la beta-glucosidasa, o también conocida anteriormente con la glucocerebrosidasa. Entonces, esto va a llevar a que se acumule glucocerebrósido en el sistema retículo endotelial. Esto va a producir, ¿qué cosa? Organomegalia grave, infiltrados pulmonares e infiltración de la médula ósea. Entonces, los pacientes que pueden presentar anemia, trombocitopenia, osteopenia, dolor óseo, osteonecrosis y hepato y esplanomegalia voluminosa. ¿Cuándo se debe retirar el vaso? Simplemente cuando ya es demasiado grande y produce mucha citopenia. El síndrome de Feti. Lo nombramos el síndrome de Feti y lo vamos a hablar sobre que es un síndrome que va a comprender artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia. Dato nuevo, el 85% de los casos de esta enfermedad está asociada con el antígeno HLA-DR4. Entonces, estos pacientes son pacientes que generalmente se tratan con tratamiento médico, con metrotexate, y generalmente, ¿a qué pacientes le vamos a indicar la esplenectomía? A aquellos cuando el tratamiento médico falla y tenemos una tasa de respuesta hematológica del 80%. Otra enfermedad, la sarcoidosis. Definamos y recordemos que es una enfermedad granulomatosa no caseificante. Importante. Afectación pulmonar de tipo en primaria. Entonces, muchas veces, o principalmente la afectación es a nivel pulmonar, pero hay alguna sarcoidosis por ahí un poquito rara que puede afectar el vaso. Entonces, cuando un paciente afecta el vaso, se puede presentar esplenomegalia, hiperesplenismo y por lo tanto podría conllevar a una esplenectomía. El tratamiento para la sarcoidosis generalmente incluye corticosteroides y también se puede asociar metrotexate. Y por último, de todas las enfermedades que tenemos hematológicas, que son múltiples y muchas, hay una entidad donde algunos pacientes van a presentar una esplenomegalia idiopática. O sea, no se sabe por qué. Y en esa esplenomegalia idiopática, si es sintomática y produce hiperesplenismo, bueno, podría ser candidata a una esplenectomía. Correcto. ¿Se me escucha? Se fue la señal un rato.
Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Se me escucha? Sí, sí, doctor. ¿Me escuchan? Doctor, sí se le escucha. ¿Se me escucha? Nada. Vamos a ver. Hola, ¿me escuchan? Se ha ido un poco la señal. Doctor, doctor, ¿ahora sí me escucha? Sí, ok, gracias. Entonces, vamos a continuar porque no solamente las enfermedades hematológicas podrían llevar una esplenectomía, sino que el vaso también puede tener a veces quistes, tumores y accesos del vaso. Entonces, comencemos. Los quistes esplénicos. Cuando vamos a hablar de quistes en el vaso, que son bastante raros, tenemos que hablar de aquellos que son primarios o verdaderos y aquellos que son secundarios o falsos. ¿A qué me refiero con esto? Que los quistes esplénicos secundarios son los más frecuentes y representan el 90% de todos los quistes esplénicos. Por lo general, ¿de qué se produce un quiste esplénico? Generalmente se va a producir por un entorno de tipo postraumático o postinfeccioso. Postinfeccioso, aquí en Perú, bastante. Tuberculosis. Otra enfermedad que puede producir es la mononucleosis. Otra subcategoría, si hablamos de otro tipo de categorizar este tipo de quistes, tenemos que hablar de los quistes no parasitarios frente a los parasitarios. Los quistes parasitarios son los más frecuentes en todo el mundo y aquí en Perú sí bastante por la infección equinococa. Esta infección equinocócica es bastante frecuente, lo que estamos hablando de los quistes de tipo hidatídico, ¿no? Entonces, muchas veces estos quistes se pueden presentar en los diferentes tipos según la clasificación de Garvey, que es la que como se clasifica esto según el tomógrafo, o también se pueden encontrar aquellos quistes clasificados. Lo que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes, que un quiste parasitario se puede romper
en cualquier momento y producir la muerte del paciente por un shock anafiláctico. Si el paciente no muere de shock anafiláctico, entonces va a tener una, digamos, una contaminación de toda la cavidad abdominal de estos parásitos que van a hacer que los quistes comiencen a crecer por todo el peritoneo del paciente. Esto también es bastante serio. ¿Qué otros quistes se pueden presentar en estos pacientes? Quistes de vaso. Tenemos que anotar que también presentan, hay quistes congénitos, y los quistes congénitos pueden subdividirse en quistes epidermoides, dermoides, endodermoides o simples. Entonces, ¿cuál es la conducta con este tipo de pacientes? Generalmente, estos pacientes, cuando tienen quistes que son menores, ojo, quistes no parasitarios, menores de 5 centímetros, la conducta es de tipo expectante. Aquellos pacientes que tienen quistes de más de 5 centímetros, entonces estos pacientes están en riesgo de rotura, de infección y por lo tanto son pacientes que van a requerir tratamiento quirúrgico, que puede ser una esplenectomía parcial según el caso o según la localización del quiste en una esplenectomía total. Los accesos. También se presentan accesos en el vaso, por supuesto. Poco frecuentes, pero sí hay. ¿Cómo llega un germen al vaso hematógeno por diseminación hematógena? Va a haber bacteriemia, fungemia y pueden llegar por ahí al vaso. Generalmente, un acceso esplénico está asociado a enfermedades bastante características como la endocarditis, la infección de vías urinarias, las infecciones gastrointestinales. Pacientes, como todo acceso, fiebre y dolor en el cuadrante superior izquierdo. En muchos casos, el paciente puede presentar signos de sepsis. ¿En quiénes son pacientes de alto riesgo? Aquellas pacientes que presentan inmunodepresión, pacientes con VIH, diabetes, hemoglobinopatías, amiloidosis, síndrome de Felty, anomalías del vaso como quistes, usuario de drogas por vía intravenosa. Los demás riesgos, HIV. ¿Qué gérmenes son los más encontrados en estos accesos esplénicos? Cocos gram positivos. ¿Cuáles? Estafilococos y streptococos. ¿Se pueden encontrar microorganismos entéricos gram negativos? También, pero principalmente ¿de qué tipo? La salmonela, muy de vez en cuando. ¿Qué otra especie se puede encontrar? Mycobacterium y hongos como la cándida. El tratamiento de un acceso esplénico, cuando es pequeño, generalmente no hay que retirar todo el vaso. Lo que hay que hacer es hacer una punción percutánea y drenaje percutáneo y antibiótico terapia. ¿A quiénes se le indicará esplenectomía? A aquellos pacientes que no mejoran con este tipo de tratamiento inicial, o aquellos que tienen accesos demasiado grandes, o aquellos pacientes que van a presentar múltiples accesos en el vaso. Y aquí hay algo más, hay alguna novedad que también les he conseguido para hacer la cosa más tremenda, haciendo las cosas más feas y más complicadas siempre cada ciclo. Los tumores esplénicos. ¿Se pueden presentar neoplasias esplénicas? Correctos. ¿Son infrecuentes? Sí. Vamos a hablar de las neoplasias esplénicas. Tumores benignos, hemangioma, linfangioma, amartoma, angioma de células litorales. Podemos encontrar tumores malignos como el linfoma, el angiosarcoma. Los tumores no vasculares no hematopoyéticos, los pseudotumores inflamatorios y los tumores mesenquimatosos. Y también puede haber
tumores metastásicos ahí. Entonces, los hemangiomas son los tumores benignos más frecuentes del vaso. Correcto. Son asintomáticos y generalmente se van a encontrar de manera muy casual en una tomografía. La mayoría de estos tumores son menores de 2 centímetros y solitarios. Los hemangiomas esplénicos presentan dos tipos de variedades, los capilares y los cavernosos. Entonces, ¿en qué pacientes se debe tomar las medidas adecuadas de una posible esplenectomía en estos pacientes? Aquellos hemangiomas mayores de 2 centímetros porque se pueden asociar a sangrado y en estos casos se debe considerar una esplenectomía de tipo parcial o completa según sea el caso. Otro tumor más benigno, el linfangioma. Los linfangiomas son neoplasias benignas y de crecimiento lento, bastante lento, que se van a encontrar muy frecuentemente en los niños en la infancia. Al igual que el primero que nombré, las lesiones pueden ser unifocales principalmente. Entonces, la localización generalmente subcapsular. El tratamiento de un linfangioma, generalmente la esplenectomía, pero tratando aquellos linfangiomas muy grandes, ¿no? Que van a producir síndrome de linfangiomatosis sistémica. Y en estos pacientes, es muy raro que se presente esto, pero en estos pacientes puede adoptarse una esplenectomía parcial. Siguiente tumor benigno, los amartomas. ¿Qué es un amartoma? Es la malformación de la pulpa roja sin folículos linfoides organizados. Entonces, los amartomas esplénicos son lesiones benignas bastante infrecuentes. En toda mi carrera he visto uno y lo presentamos en un caso clínico que fue espectacular. El tratamiento de un amartoma esplénico generalmente no se debe hacer nada. ¿Y cuál es el gran problema cuando se presenta un amartoma? El diagnóstico de un tumor maligno. Entonces, muchas veces hay que hacer biopsias percutáneas justificadas y a veces queda la duda, ¿será amartoma, será maligno? Entonces, muchas veces tiramos la moneda y sale, no sabemos, y adoptamos hacer una esplenectomía preventiva y diagnóstica en este tipo de pacientes. Otro tumor benigno, lo que se llama el angioma de células litorales. Las células que recubren la pulpa roja llamadas células litorales pueden dar lugar a una neoplasia vascular benigna conocida como angioma de células litorales. Esta enfermedad, descubierta en el 91, en 1991, los pacientes que presentan esplenomegalia, signos de hiperesplenismo, anemia, fatiga y sangrado. Algunos podrían presentar rotura esplénica y hemoperitoneo. ¿Cuál es el diagnóstico? Una tomografía que me va a mostrar múltiples masas isodensas de tamaño variable. Que si yo le coloco contraste a mi tomografía, estas van a aparecer hipodensas en la fase portal temprana. ¿Qué riesgo tiene este tipo de problemas? Que el paciente presente esplenomegalia y hiperesplenismo. Y si hay esto, la esplenectomía podría estar indicada cuando se detecta angiomas de células litorales. Tumores malignos. Los tumores malignos tenemos los linfomas, como estábamos hablando. El linfoma de células B no hodgkiniano, el más frecuente. Otro tumor maligno que hay que nombrarlo por si acaso es el angiosarcoma. ¿Y por qué lo voy a nombrar? Porque es la neoplasia maligna primaria no hematopoyética más frecuente del vaso. Entonces, el angiosarcoma, la neoplasia maligna primaria no hematopoyética más frecuente del vaso.
Y por último, los tumores metastásicos. ¿Qué enfermedades producen metástasis al vaso? Bueno, ya las nombramos, pero lo vamos a volver a nombrar. Entonces, las neoplasias malignas primarias más comunes que metastizan o hacen metástasis al vaso son los melanomas, el cáncer de mama, el del pulmón y el del ovario. Ojo, melanoma, cáncer de mama, el del pulmón y el del ovario. Y bueno, esas son todas las enfermedades que se producen que pueden llevar a una esplenectomía de manera programada. Y para terminar, y para no cansarlos, con que toda esta información me ha llegado hace menos de una semana, la mayoría. Para no cansarlos, vamos a hablar sobre el trauma esplénico. Y eso vamos a hablar del trauma esplénico porque es bastante frecuente en las unidades de trauma shock y aquí en Perú que se produzca la rotura del vaso debido a un traumatismo abdominal cerrado o un traumatismo abdominal abierto. Más frecuente en el cerrado. Antes se decía que el vaso era el lugar más afectado. Bueno, ahora el hígado está compitiendo con el vaso. El vaso es mucho más frágil, sin embargo el hígado es mucho más grande. Entonces, hay que anotar lo siguiente. El flujo de sangrado que llega al vaso son más o menos 300 mililitros por minuto. Cuando se produce una rotura del vaso, va a haber irritación de esa zona y eso se llama signo de Kerr. Y aquí hay que tener en cuenta si el paciente está estable o inestable. Importante. Y cuando estoy hablando del vaso, son pocos los órganos que van a producir en un traumatismo abdominal cerrado. Son pocos los órganos que van a producir inestabilidad del paciente. Entonces, esta es la clasificación que se las muestro, los diferentes grados de trauma, dependiendo la profundidad y el abarque de esto. Pueden ser de un grado 1. Y lo nombro aquí porque aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 grados. Bueno, el 4 y el 5 generalmente, bueno, el 5 no llega al hospital, muere en el camino o muere en el momento del accidente. El 4 rara vez llega. Cuando hablamos de 5 estamos hablando de explosión digamos, realmente explosionado el vaso. Cuando hablamos de 4 estamos hablando de compromiso de la irrigación del vaso, principalmente en las arterias y venas que van a ingresar al vaso. Y el grado 1 y el grado 2 son grados que generalmente no van a llevar a cirugía al paciente. Muchos de estos pacientes van a terminar en observación. Nuestro gran problema es el grado 3. ¿Se opera o no se opera? Ahora vamos a descubrir. Entonces, lo primero que tenemos que tener cuando tenemos un traumatismo de vaso es la TLS. Inestabilidad hemodinámica, su tomografía con contraste, y lo principalmente es paciente inestable o paciente estable. Si tenemos un traumatismo abdominal cerrado, principalmente vamos a hablar de un problema de accidente de tránsito. Y aquí en un paciente inestable vamos a tomar las siguientes medidas como vamos a ver aquí. Entonces, este cuadro creo que es el mejor para poder explicar lo que es un traumatismo abdominal cerrado y una posible afectación del vaso. Entonces, cuando te llega un paciente con sospecha, definitivamente vía el ATLS tienes que utilizarlo y tomar las analíticas comunes. Si el paciente está estable, aquí viene el problema. Si yo tengo un paciente estable, está teniendo un traumatismo abdominal cerrado, y el paciente está estable, entonces lo primero que debo hacer es
una tomografía con contraste. ¿Y por qué una tomografía con contraste? Porque la tomografía con contraste me va a identificar la lesión del vaso. Porque si yo no le pongo contraste, no va a haber extravasación. Entonces, para mí lo importante es ver la extravasación del contraste. Y con eso yo voy a tener el grado de la lesión del vaso. Entonces, es muy importante. Entonces, si un paciente está estable, le tomo su tomografía. Si no hay extravasación de contraste y el paciente, entonces, bueno, reviso otros órganos, hígado, riñón. Es un traumatismo abdominal cerrado. No hay extravasación de contraste, observación. Si hay extravasación de contraste, entonces, ¿cuál es el tratamiento? En Perú va a hacer una laparotomía. En el mundo, si yo tengo una pequeña extravasación, esto puede ser tratado por radiólogos intervencionistas que pueden realizar un tratamiento, si el paciente está estable, una angioembolización. Entonces, yo tengo extravasación de contraste, pero el paciente está estable, puedo hacer una angioembolización. ¿Qué pasa? Si no hay lesión, no identifico ningún tipo de otra lesión y el paciente está estable, pero bueno, entonces debo buscar otros órganos que se pueden estar afectados, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente estable, mi angioembolización no funciona, mi radiólogo no es efectivo? Entonces, solamente en ese caso, si no es efectivo y sigue el sangrado, entonces, ¿qué puede hacer? La laparotomía. Ahí sí está indicada una laparotomía. Ahora, el paciente inestable. El paciente de traumatismo abdominal cerrado no siempre te va a llegar y te va a decir, doctor, yo tengo un dolor abdominal. No te va a llegar así. Te va a llegar tequeado, con fractura de fémur, te va a llegar con contusión pulmonar y te va a llegar con una serie de cosas. Pero el paciente no te va a hablar, va a estar intubado. Entonces, el emergenciólogo o el doctor de trauma shock te va a llamar y te va a decir que lo evalúes porque no sabe de dónde el paciente está inestable y no te habla, no dice nada y no sabes de dónde es el problema. Entonces, ¿qué haces con este paciente? Si tú lo mandas al tomógrafo, a este paciente inestable, con un posible trauma encefalocraniano, contusión pulmonar, fracturas múltiples de huesos, entonces cuando regrese el tomógrafo, el paciente va a regresar en una bolsa negra, definitivamente. No es opción una tomografía. No puedes llevar a un paciente inestable. No. Por más que tú le pongas inotrópicos, por más que le pongas sangre, por más que le pongas todo, no, no se debe llevar una tomografía. Entonces, ¿qué se debe hacer en este paciente? Rápidamente, por un cirujano de emergencia o un emergenciólogo, se le debe realizar una ecofaz. ¿Qué es una ecofaz? Una ecofaz es una ecografía que la función de la ecografía es ver si hay líquido en cavidad. No es mirar qué órgano se rompió, o qué órgano se afectó, o qué órgano se fracturó. No, eso no es el interés de la ecofaz. La ecofaz es buscar líquido en cavidad abdominal. Si hay líquido en cavidad abdominal y el paciente está inestable, pues lo llevas al quirófano de frente. Y aquí, cuando lo llevaste al quirófano, tienes que ver si puedes controlar el sangrado y salvar el vaso. Si tú llegas a controlar el sangrado y le puedes hacer una esplenectomía parcial. Pero si no llegas a controlar el sangrado, pues este paciente va a terminar en una esplenectomía total. Pero ¿qué pasa si el paciente le haces una ecofaz y la ecofaz está negativa y el paciente sigue inestable? Bueno, la ecofaz no es 100% segura. La repites. Tienes dos opciones.
Que otro haga nuevamente la ecofaz. ¿Qué pasa si nuevamente sale negativa? Entonces aquí tienes que hacer una aspiración peritoneal. Por el ombligo haces una pequeña apertura y colocas un catéter y absorbes. Sale sangre y el paciente va directamente a sala. Si sale negativo, entonces tú tienes que evaluar otras posibilidades de inestabilidad. Vuelvo a repetir, es muy diferente tratar a un paciente estable e inestable. Inestable, ecofaz, tienes 2 ecofaz y si no, un aspirado peritoneal. No es lavado peritoneal, porque se supone que si está inestable va a tener una gran abundante cantidad de sangre que al colocar la sonda va a salir abundante cantidad de sangre. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta y el siguiente ejercicio es, y el que quiere la responde, ¿no? El siguiente ejercicio, ¿qué pasa si hay un paciente llega un paciente con un traumatismo abdominal cerrado? Llega un paciente con un traumatismo abdominal cerrado. Y tenemos lo siguiente. Una ecofaz primaria negativa. Una segunda ecofaz negativa. Un lavado peritoneal o un aspirado peritoneal negativo. Y a pesar de todo eso, hemos descartado otro tipo de lesión de órganos y a pesar de todo eso, el paciente continúa inestable. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? ¿Quién responde eso? El que quiera. Vuelvo a repetir. ¿Me escucha? Sí, sí, doctor. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Correcto, los escucho. Sí, yo sé que me escuchan. Entonces vuelvo a repetir. Llega un traumatismo abdominal cerrado, inestable. El emergenciólogo le hace primero una ecofaz que sale negativa. El cirujano le hace otra ecofaz, sale negativa. El cirujano apertura el ombligo y no hay sangre. Le revisan todo el resto del cuerpo y aparentemente no hay otra lesión y el paciente sigue inestable. ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Nadie? Creo que esa la voy a tomar para el examen. ¿Qué harían? Criterio, lógica. Alguien responda, por favor. ¿Nadie? Bueno, lo dejaremos ahí entonces. ¿Preguntas? Correcto, la paratomía de emergencia. Alguien tenía que salvar esto. Por favor, no. La paratomía, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien. Listo, ¿alguna pregunta? Hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que preguntar en vaso. Esto no es una clase de hematología, es una clase de cirugía. La idea era mencionarlos, aquellas enfermedades que podrían requerir una esplenectomía. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces les agradezco su atención y suerte en el examen. Que tengan buenas noches.